La pirámide sería base en readaptación de lesiones, después sería entrenamiento de fuerza y por último dinámica de grupo. Salimos de la carrera, nos formamos con los mejores de España, nos creemos que somos la hostia y luego no tenemos capacidad de escuchar al cliente. Yo prefiero tener un entrenador que sea un poquito más mediocre, un poco más normal a la hora de conocimientos técnicos. Lo importante es que previamente a realizar una formación tú hagas un análisis de a qué te quieras dedicar realmente. Mi trayectoria ha sido muy diferente a como lo han hecho un poco los demás. Para yo tener mi centro, previamente tuve 3 aperturas previa. Miguel, bienvenido al podcast de Bola Activa. Encantado. Vamos a conocer uno de los activos que tiene la provincia de Jaén para que sus ciudadanos cuiden su salud a través del ejercicio. Ahora vamos a ver exactamente qué centro de entrenamiento tiene, pero también en esta entrevista lo que me gustaría profundizar es para que nos des luz a qué información tienen que tener los alumnos recién titulados de la carrera de Ciencia, Actividad Física y el Deporte para poder trabajar en el sector de la salud en centros como el tuyo. Así que la primera pregunta del todo, ¿cómo se llama el centro que gestiona? ¿Dónde se ubica? Cuéntame un poco de eso. Bueno, mi centro se llama T-Balance, es una marca que he creado yo a raíz de la experiencia que he ido adquiriendo con diferentes centros. Yo siempre he sido director técnico de diferentes centros o marcas, entre ellas Sano y Clínica Capón. Y bueno, mi centro se localiza en Torre del Campo, que es un pueblo que está en la provincia de Jaén, que tiene aproximadamente unos 15.000 habitantes, y decidimos abrir este centro en esta localidad, principalmente porque soy de allí, y segundo, porque este tipo de servicio no se estaba ofreciendo cuando estábamos en época de pandemia. Yo abrí el centro en 2021 y bueno, ahí todavía había una serie de restricciones y la verdad que nos encontramos con una serie de limitantes como era el uso de mascarillas, las limitaciones dentro del espacio y a raíz de ahí pues fuimos trabajando y viendo un poco qué perfil de cliente iba viniendo. La verdad que el perfil que iba viniendo era muy similar al que diseñamos en un primer momento en el modelo de negocio y bueno, y a partir de ahí ya pues estamos trabajando de manera habitual con unos números bastante buenos. Porque ahí, dentro de ese centro, ¿cuál sería tanto el servicio que estáis enfocando como también el avatar? Porque me consta que vosotros habéis definido muy bien ese perfil de cliente, además me dices Sí, justo que coincide el perfil de cliente que os está viniendo con el que habéis diseñado. ¿Cuál ha sido ese eso es. perfil de cliente objetivo? Nosotros, el servicio principal que ofrecemos es un servicio de entrenamiento grupal de máximo 8 personas en un formato de 2 días por semana y básicamente el perfil que hemos diseñado para este tipo de centro pues son personas que están entre 30 y 50 años, pues que tienen un perfil de ser personas sedentarias o que tienen poca capacidad de hacer cualquier tipo de ejercicio físico, que lo buscan en una modalidad con entrenadores titulados que además están formados en readaptación de lesiones, entrenamiento de fuerza, entrenamiento metabólico y a partir de ahí diseñamos una estructura, una metodología de sesiones de 50 minutos con su calentamiento protocolizado, sus sesiones de bloque de fuerza y bloques de calidad de movimiento y luego pasamos en función del día a unas sesiones un poco más de entrenamiento de alta intensidad o HIIT y luego a partir de ahí ya pues derivamos a entrenamiento personal en caso de que sea necesario tratarlo de manera más individual o si vienen por algún tipo de lesión, pues directamente pasan a un entrenamiento un poco más individual y luego se va pasando a un formato grupal. Entiendo ahí, por tanto, que al final el objetivo es ese entrenamiento enfocado en la salud de las Eso es. personas. Cuando tienen un objetivo muy claro de ganancia de masa muscular, de tema de rendimiento o una pérdida de peso muy marcada, ¿el centro aborda ese tipo de perfiles o principalmente se centra en ese entrenamiento de salud en esa población que indicas? Principalmente el avatar que hemos diseñado es para personas de salud. Es decir, abordar objetivos tan concretos como lo que estás mencionando no lo contemplamos. Objetivos, por ejemplo, como la pérdida de peso, que tiene una patología más de obesidad, obesidad mórbida y tal, preferimos abordarlo desde una perspectiva un poco más holística con otros profesionales, pero a priori nosotros no somos los encargados de cogerlo en una primera fase, sino que cuando ya pasa un plan más de nutrición y hábitos y está en unos índices más o menos adecuados para que nosotros intervengamos, pues ya lo vamos cogiendo. Y luego el resto de objetivos como ganancia de masa muscular o rendimiento deportivo no son perfiles que a priori nosotros cojamos porque no están en nuestro tipo de avatar. De línea. Ahí me encanta mucho el centro tuyo, aparte que ya nos conocemos, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y avanzando y formándonos, es que al definir muy bien ese perfil de cliente, al final hace que todas las personas que vayan viniendo y estén satisfechas va haciendo esa bola de nieve, atrayendo siempre al mismo tipo de perfil, pero es que incluso vuestro servicio objetivo es ese entrenamiento en grupo. Quiero preguntarte, ¿el entrenamiento individual, entonces el rol que tiene es un servicio en paralelo o es un servicio a favor de ese entrenamiento en grupo o si hay una persona que se ha tenido una lesión,
pasa al individual? Es decir, ¿cómo gestiona ese grupo individual? Hay que ver un poco el caso específico de la persona. Normalmente el objetivo del entrenamiento individual es que en un futuro próximo pase a grupo. También es cierto que hemos tenido perfiles, por ejemplo, como personas que practican CrossFit, que vienen por una limitación bastante grande a nivel de hombro, a nivel de cadera, y que les gusta mucho su deporte o su actividad. Y nosotros lo que hacemos es prepararlo, darle una serie de tips educativos o de estrategias de movimiento para que cuando se incorporen a sus sesiones de Ujú. CrossFit o de otro tipo de actividad, pues que tengan herramientas para que no vuelvan a recaer en ese tipo Eso. de problemas. Pero normalmente el servicio de entrenamiento personal, a no ser que sea una población muy, muy específica, intentamos dar un acompañamiento con un objetivo Al de grupo, grupo. qué bien. Sí. La verdad que eso os facilita mucho y clarifica muchísimo el tipo de servicio que estáis haciendo. Sí. ¿Qué te quería preguntar también además? Más pensando en que si esto te escucha cualquier ciudadano que esté por allí que pueda asistir, ¿cuál crees que serían los motivos por los que las personas deberían entrenar? Principalmente porque el entrenamiento es salud. Ujú. Y a partir de la pandemia vimos que había unos índices de patología o de enfermedades bastante grandes, sobre todo en perfiles un poco más jóvenes, que eso no estábamos acostumbrados. Personas de 20 años que venían con una fatiga muy extrema, gente pues, de 25 o 26 que con dolores cervicales, también supongo yo que será por el tema de gente que está opositando y demás, sedentarismo en general. Ujú. Y la verdad es que necesitamos mucho estos tipos de centros porque a raíz de la pandemia, como digo, pues hemos tenido que contar con mayores profesionales, mayor formación, en un programa un poco más controlado, en un entorno que está específicamente diseñado para que se cumplan ese tipo de objetivos. No es un centro muy grande, con unos materiales aleatorios, tiene una metodología y una dinámica muy específica para que esto se cumpla. Ujú. Y estos tipos de centros creo que son ideales para este tipo de personas. Sí, porque además, como tú dices, todo está pensado para ese servicio que estáis ejecutando. Esa ha Exactamente. sido un poco más la pregunta más si algún ciudadano te está escuchando para poder interesarse, pero ahora te preguntaría en un posible entrenador que termine Sí. justamente la carrera, que diga, oye, me gusta eso que estoy escuchando de cómo funciona este centro, ¿cuál dirías que es esa metodología de trabajo, esa forma de trabajar? Vamos a imaginarnos ese primer mes de trabajo. ¿Cómo lo tenéis estructurado? Pensando más en un entrenador que pueda entender esa metodología que indicas. Vale, bueno, los entrenadores partiendo de que sí, que deben de formarse mucho, aparte de la carrera universitaria, porque vemos que hay mucho déficit de formación en todo lo que es el mundo del entrenamiento y sobre todo cuando se sale de la carrera universitaria. Sí, ahí ahora te Eh, preguntaré para profundizar mucho más Sí, en esa. pero básicamente un entrenador que entre en nuestro centro y para que entienda nuestra metodología, la verdad que nosotros lo tenemos ya todo como muy prediseñado y como muy protocolizado. Los calentamientos suelen ser muy establecidos o muy Ujú. fijos, donde metemos algunas variables de vez en cuando y luego trabajamos bloques de fuerza, donde trabajamos bloques principales, bloques secundarios y a partir de ahí ya, en función del calendario, establecemos si necesitamos más sesiones de metabólica o si ¿Vale? seguimos avanzando en el entrenamiento de fuerza. ¿Cuándo metemos más sesiones metabólicas? Cuando hay festivos o periodos de mayor parón, porque sabemos que a nivel de ingesta calórica se va a incrementar e Vale. intentamos compensar ese tipo de déficit. Entonces, además de las sesiones de HIIT o de metabólico, intentamos dar soporte mediante ebooks, vídeos, retos, para que la gente siga su actividad aunque no vengan al centro. Vale, es decir, que no solamente la actividad que estáis haciendo esos 2 días en semana, que Eso es, además ya lo adaptáis, me imagino, por supuesto, al objetivo también un poco que tenga la persona, pero eso al es, tener muy bien estructurado ese avatar, casi todos van a tener el mismo objetivo y se van a beneficiar de la parte de exactamente. fuerza. Y me gusta eso de, bueno, si ahora viene Navidad, vamos a darnos un poco, vamos a trabajar lo que sabemos que ahora en Navidad, festivo, Semana Santa, va a haber ese pequeño parón. Eso es, sí, al final lo que está diciendo, el diseño del avatar te va a permitir que toda la estrategia, tanto de entrenamiento como de mensaje, como de comunicación, vayan en una misma línea y sobre todo que haya una homogeneidad en cuanto a los resultados. Si en nuestro centro, por ejemplo, cogiera todos los tipos de perfiles, sería muy complejo dar este tipo de información, ya que hay gente que le va a molestar la espalda y va a diseñar un entrenamiento a lo mejor para pérdida de peso, o gente de rendimiento que ya tiene unos niveles muy buenos a nivel cardiovascular, le mete sesiones de HIIT, no tiene mucho No tiene sentido. sentido. Entonces, de esta manera agrupamos muy bien e intentamos que todas las personas se beneficien y si luego hay casos concretos, porque, a ver, somos personas y tú puedes estar hoy bien y mañana te puede molestar Totalmente. algo. En ese caso, intentamos adaptarlo y que también
cumpla con su objetivo, que es Sí, el ya lo que son entrenamiento. las típicas progresión y regresión Eso es. dentro del ejercicio para adecuarlo cada uno, pero el objetivo que tiene que cumplir esa sesión, el objetivo va a ser común para todos. Eso es. Y ahí decías antes que al final los entrenadores cuando salen de la universidad, digamos que la formación tiene que ser continua, tiene que seguir profundizando un poco más. Sí. Te preguntaría, ¿qué deberías saber o salir de la universidad un alumno sabiendo qué elementos, ya sea tanto habilidades, te quiero preguntar, tanto habilidades técnicas, Ujú. más de entrenamiento, redactación, etcétera, como habilidades transversales? Pues yo creo que al Sí. final trabajamos con personas e incluso con nuestro cliente, como también con nuestros empresarios. Entonces creo que ambas líneas habrá opciones de mejora. ¿Qué habilidades, vamos a empezar si quieres por la parte técnica, debería salir un alumno recién titulado de la carrera para poder incorporarse a tu centro de trabajo o a centros similares? Yo creo fundamental, por ejemplo, para mi tipo de centro, que tenga formación específica en redactación. Aunque el servicio sea de formato grupal Ujú. y el entrenamiento personal no sea como nuestro servicio base, por así decirlo, pero creo que las bases del movimiento y de por qué puede darse una casuística de lesión es fundamental que Mm, se abogue. Luego, importante también que sepa comunicarte en grupo, que sepa solucionar problemas complejos de gente que a lo mejor lleva 2 semanas sin venir y quiere incorporarse de unas sesiones que lleva sedentario mucho tiempo. Sobre todo dinámica de grupo. ¿Vale? Entrenamiento de fuerza tiene que saber sí o sí, eso es Ujú. base. No, Sí. si acude a un centro de entrenamiento personal o de grupo y no sabe de entrenamiento de fuerza, Sí, pues no es tu entrenamiento de sitio. fuerza, calidad de Pero movimiento, para mí, por imagino. ejemplo, la pirámide sería base en redactación de lesiones o conocimiento muy bueno en anatomía y biomecánica. Después sería entrenamiento de fuerza y por último dinámica de grupo, entrenamiento GI, entrenamiento metabólico y todo lo que rodea esa atmósfera. Ese tipo de Sí. atmósfera. Me ha llamado mucha atención y nunca lo habíamos pensado de esa manera, en la línea de decir, bueno, es importante saber de redactación de lesiones cuando tu centro se dedica a la redactación de lesiones. Pero es verdad que cuando tu centro, aunque no se dedique a eso, si tú sabes cuáles son los elementos que pueden estar afectados, porque al final la gente con la que nos viene, en un momento u otro va a tener molestia en un tendón, molestia en una articulación, en una musculatura, Sí. y si domina de esas áreas, vas a poder hacer que el entrenamiento sea mucho más seguro y quizá prevenir en esas primeras molestias a la persona que tengas delante. Sí, sobre ¿Lo todo verías lo de que esa manera? buscamos con estos perfiles de que sean potentes en redactación es más que nada darle un seguimiento, un acompañamiento después de las sesiones. Normalmente Vale, nos vienen perfiles sedentarios que cuando vienen a las sesiones la verdad que se encuentran bastante bien, pero sobre todo por la información que nos transmiten es que por el tipo de trabajo que tienen, por el tipo de vida, por el tipo de estímulo que reciben en su día a día. Vemos que tienen molestias en ciertas zonas y ujú, nosotros de lo que nos tenemos que encargar es de darle la información adecuada y la herramienta adecuada para que fuera del centro, que no lo estamos viendo, sepan gestionar ese tipo de problemas. vale, Entonces creo fundamental que aunque nuestro centro sea de grupo, pero que tenga una base muy buena en por qué en eso, pasan ciertas cosas. qué bueno. Y en la parte de habilidades, las soft skills, habilidades blandas, ¿qué elementos consideras que los recién titulados deberían investigar, potenciar al final en esa parte? Yo creo que hay 3 valores que deben de tener sí o sí. El primero de ellos es empatía, el Ujú, segundo de ellos es, gestión del ego, ¿vale? porque tú ¿En qué tengas sentido? en el sentido de salimos de la carrera, nos formamos con los mejores de España, nos creemos que somos la hostia y luego no tenemos capacidad de escuchar al cliente. En ese ¿Vale? aspecto, creo que es un grave error no saber escuchar a las personas, creer que tú tienes la razón absoluta de todo y no tener capacidad para, atender a un problema que una persona está invirtiendo su tiempo y su dinero en escucharte a ti. Escucharte. Entonces creo que es importante saber gestionar ese tipo de emociones. Que además van muy ligadas con la anterior. Es decir, si tienes empatía suficiente para escuchar a la persona Eso es. y reduces tu ego para que diga, vale, veo el caso y ya sé por dónde tirar. No, reduce eso, espérate, escucha a la persona Sí. y ya entonces con la información que te da, más la información que tú tienes, da el Sí. servicio, ¿no? Y luego creo fundamental saber crear situaciones o adaptaciones a problemas complejos que se pueden dar en un centro de entrenamiento. Como Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, que una clienta haya tenido un aborto. ¿Cómo vale, gestiona eso a nivel emocional con el grupo? ¿Cómo la interacciona con ellos? Si le tiene que dar más espacio, saber leer situaciones. Yo lo veo vale. fundamental a la hora de tener un centro de características. Al final, ¿qué nos va a diferenciar, por ejemplo, con un body CrossFit? Pues básicamente, aunque la metodología puedan ser parecidas, Sí, ejercicios parecidos, sobre todo lo que nos va a diferenciar es esa atención que va a recibir dentro de la propia sesión. ese acompañamiento de la persona que está en el Eso es, centro de vuestra atención. eso es. Es difícil, pero si tuvieses que decir un porcentaje de importancia ese tipo de habilidades, porque ese tipo de habilidades, por norma general, los alumnos recién titulados, su máxima atención en qué está, en Técnico. conocer la última evidencia, en excéntrico, en velocidad de ejecución, en tal, es decir, elementos puramente técnicos,
pero el elemento de, oye, tienes una persona delante, empatía, escucha, sabe aprender a leer esa circunstancia que, o sea, te dice una persona que he tenido un aborto, ¿cómo gestionas eso delante del grupo? Es decir, si tuvieses que dar una prioridad de porcentaje, de qué porcentaje de importancia le darías a un área a otra, ¿cómo lo clasificarías? A ver, yo creo que son áreas que deben de estar nutridas las dos a la misma vez. Es decir, la Ujú. una tiene que estar al máximo al 100% y la otra al 100%. Pero si yo tuviera que darle prioridad alguna, yo prefiero tener un entrenador que sea un poquito más mediocre, un poco más normal a la hora de conocimientos técnicos y que sí sea un crack en dar buena información, en atender, en saber escuchar, en dar pues, ese tipo de respuesta a unos problemas muy concretos que te da el cliente. Porque al final el cliente es verdad que viene por obtener unos resultados, pero se queda por la relación que tú tienes con él. Y al Sí. final eso es lo que te va a marcar el que un negocio sea rentable y que sea un referente en un mercado o que sea uno más del sector. Claro, además, siempre en ese enfoque de entrenamiento para la salud, donde los deportistas, los pacientes o los usuarios que nos están viniendo no son de altísimo nivel, donde ahí Eso es. ya sí necesitas conocer, o sea, no es lo mismo hacerte una pérdida de velocidad en una sentadilla al 20 o al 40, ahí sí es determinante. Este tipo de población quizás no tanta, pero ese componente humano quizás en Sí. ese sentido sí que por eso lo eleves un Sí, poquito más, ¿no? sí, sí, sí. Y a nivel motivacional, pues eso, que sepamos cuándo tenemos que apretarle a una persona, cuándo tenemos que callarnos y dejarle su espacio. Hay gente que viene unos días que viene con muchas ganas de que le metan caña y otros días, cuando lo ve aparecer por la puerta, tiene que decir, Más hoy calmadito. buena y te doy 4 feedback sencillitos y a casa y al final te lo agradece. Te dice, tío, gracias Gracias. por haberme sabido interpretar hoy porque es que hay Que no gente. todos los días está para dar el Normalmente máximo. nosotros atendemos a perfiles que tienen responsabilidades grandes, Mm. padres, gente que tiene empresas, gente que tiene muchos cargos a su lado, de tanto en el trabajo como Sí, familia, muchas preocupaciones y problemas. y nosotros tenemos que intentar interpretar eso. Y por último, quiero preguntarte también de esas habilidades, porque estamos hablando de cómo el entrenador, ese recién titulado, en el servicio que hace, pero cómo de importante, porque además sé que y te estamos invitando a la formación de Igual Activa para que des un poco más de esa perspectiva. Sí. ¿Qué consideras tú como dueño de un centro de entrenamiento que vas a acoger a esos perfiles quizás recién titulados? ¿Qué habilidades más en la relación que ellos tengan con tu negocio? No con el cliente, como hemos estado hablando, sino qué habilidades o qué visión deberías recomendarle a los alumnos. Es decir, si vais a querer trabajar en un centro de entrenamiento, ojo con estos tips o estas banderas rojas o estos elementos para dar al final una buena imagen. Al final, yo creo que son, como hemos dicho, son valores. Es decir, pues que seas consciente de que tienes la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de un centro, ¿Vale? a nivel de horario, que cumpla puntualidad, que sepa tener una sala organizada, que sepa no estar con el teléfono cuando está dando un entrenamiento, que da una imagen muy, Sí. muy fea, que cuando te esté hablando un cliente que no vaya y hable a 10 metros de él, que te acerque, que lo escuche. Y bueno, cosas que son lógicas, que Ujú. a priori parecen muy, muy normales, pero que cuando estás en una sesión, pues muchas veces no es esa la Sí. impresión que mucha gente da. Entonces, más que cosas muy específicas o píldoras muy, muy mágicas, por así decirlo, pues que sea bueno en lo normal, en lo rutinario, Sí, en incluso lo de andar por casa, ser básicamente. consciente que esos elementos que a lo mejor hasta no los miramos porque son tan de andar por casa, que realmente esos elementos son fundamentales para que un centro confíe en esas personas para contratarlas y que en última instancia el usuario confíe en esa persona para ser entrenada. Una cosa que, por ejemplo, yo veo mucho en los centros de nuestro tipo y que es un error que solemos cometer, es, por ejemplo, que tú estés dando un entrenamiento y venga gente a preguntar por el servicio. Son Ujú. situaciones que normalmente no sabemos gestionarlas. Sí, Pues es tan fácil como que el dueño del negocio o el jefe del negocio cree un protocolo para eso y que diga, pues si viene una persona a preguntar, te sale 2 minutos, le dejas una hoja donde pone sus datos y le dices, amablemente, te llamaremos en cuanto podamos y tú continúas con tu sesión. Pero no puede ser que tú estés cogiendo un grupo que tienen una hora a la semana o dos, que tú lo descuides durante 20 minutos por atender a otro y que no sepa luego por dónde va el entrenamiento. mm. Eso no, Y eso yo no creo que puede ser. incluso el cliente, aunque en ese momento lo que quiere, el que está fuera pidiendo información es préstame la máxima atención, pero también yo creo que valora que el centro diga, mira, estamos en un grupo, ahora mismo no te puedo atender, dame esta información, porque así dice, hostia, que es importante. Es decir, que no solamente, creo que no solamente es captar,
sino fidelizar a esos Sí, clientes que ya total. tenéis. De hecho, al final, los centros que invierten más dinero en captar que en fidelizar, normalmente tienen peores números que lo que se centran mucho en fidelizar y invierten poco en captar. Si al Así final que boca a boca vais haciendo yo esa creo que es captación. clave el cuidar al cliente que ya tenemos. Quiero pasar un poco a una sección en la que queremos, en todas estas entrevistas con los centros de entrenamiento, al final las empresas que estáis en el sector, y Sí. es que nos deis, te voy a preguntar ahora por el Dream Team formativo, que tú que podrías tener, pues sé que te has formado mucho, has mirado muchísimas cosas, con el objetivo sobre todo de darle referentes o posibles referentes a esos alumnos que terminan la universidad, ya dejan de tener ese contacto con sus profesores, que han sido los principales referentes. Hay un mundo ahí fuera enorme de muchísimos profesionales. ¿Quién sería para ti los que deberían estar sí o sí en ese Dream Team formativo? A ver, la formación es algo que en función de la fase o en la etapa en la que estés, va a necesitar de una necesidad o de otra. Yo, por ¿Vale? ejemplo, actualmente mi foco está puesto en mejorar cosas muy específicas del entrenamiento que ofrezco, pues cómo puedo mejorar a nivel de pérdida de grasa cuando una persona viene 2 días por semana. Pues busco ¿Vale? ese tipo de formación muy, muy concreta o qué herramientas ofrecen ese tipo de resultados. Y también ahora mismo estoy viendo más formación en gestión, en tema de marketing y demás. Entonces, Sí, más como empresa como tal. exactamente, es muy variable en función de la etapa en la que estés. Si yo fuera universitario y salgo de la titulación y quiero incorporarme al mercado laboral, sí que es cierto que a priori yo me iría más a formaciones técnicas, como he dicho, de readaptación de lesiones, tipo ProElite, por ejemplo, Ujú. tipo Mapping Training, o también me iría a formaciones más de fundamentos de fuerza, como puede ser Qualimotu, puede ser FIDIA también con sistema dinámico complejo, porque al final te dan una perspectiva un poco más abierta de lo que es el Sí, entrenamiento y creo que es bueno que se sepa cómo es ese tipo de metodología. Y bueno, y ya va a ser un poco también en función de a dónde tú te quieras dirigir, porque ¿vale? este tipo de formaciones es verdad que son muy buenas, pero tiene poco sentido si, por ejemplo, quieres ser, ¿qué te digo yo?, entrenador de bailarines. Claro. En función Sí, de sería lo... como primero un Claro, nivel, una fase inicial de esas formaciones que son grandes, que lo que te dan es un paradigma de trabajo. eso es. Luego, cuando ya tú ya eliges a qué temática exactamente te quieres organizar, ya buscas formaciones que te aporten a ese Sí. área en concreto, Lo ¿no? importante es que previamente a realizar una formación tú hagas un análisis de a qué te quieres dedicar realmente y no tanto a la tendencia de salgo de la carrera y me tengo que formar. No, a lo mejor necesitas más pegarte 6 meses de reflexión de a dónde quiero enfocarme, dónde quiero verme dentro de 3 años, cómo quiero que sea mi vida. Y luego a partir de que tú respondas a esa pregunta, ya dices, pues la formación que más me interesa es esta. Está. Porque muchas veces tenemos ahí esa prisa por formarnos porque nos quedamos atrás, atrás, atrás Sí, y además verdaderamente... es la inercia. Tú sales de la Sí. universidad y lo que dices es, oye, ¿cómo has salido de la universidad y no has hecho un máster? Sí, de Es hecho como, nosotros no hemos hecho máster. ahí está, al final tú dices, hostia, la inercia te lleva, haces la carrera, Mm, haces un máster y luego fórmate. eso es, Pero claro, la primera pregunta, como tú dices, y creo que muy, muy poquita gente se la hace, porque también creo que es como tendemos a buscar fuera que alguien nos organice nuestra idea y tal, y es, vale, me pauso, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Problemática que se pueden encontrar ahí esos alumnos que no sepan bien ni qué les gusta ni a qué se quieren dedicar. Entonces ahí es verdad que a lo mejor esa formación inicial, empezar a trabajar ya en el sector e identificando, aunque pase un tiempo, te vais clarificando hacia qué línea te quieres formar. totalmente. En la parte, me has mencionado varios de ese nivel recién titulado, pero por destacar algunos en el papel en el que tú te encuentras ahora, ¿quiénes son ahora mismo los sitios donde tú buscas información o una persona que ya tenga un centro de entrenamiento? ¿Quiénes serían esos, en ese Dream Team formativo específico ya para una persona que tenga un centro de entrenamiento? ¿Se te viene a la gente a la cabeza? Sí, yo por ejemplo ahora mismo Anita Integra me gusta mucho cómo está planteando el entrenamiento y una visión muy diferente a lo que estamos Ujú. acostumbrados. Creo que me parece una formación muy interesante y de la cual creo que me voy a formar este año. Qualimotu creo que también puede ser una formación muy interesante para crear sistemas un poco más protocolizados, algo más de orden en ese caos que hay en las Sí, sesiones. Mapping yo lo hice, creo que para un recién titulado es muy muy sí. fuerte. Creo que quizá no la recomendaría hasta que no pasen 2 3 años y trate con gente con dolor, que sí que es verdad que le va a sacar mucho partido. Y luego también, En la parte más de empresa y negocio, sí, en la parte más de empresa y negocio, a mí hay una empresa que me encanta, que son Academia de Entrenadores Online, ujú, donde Alberto Rodríguez y Evaristo Molina la están llevando y son geniales. Me gusta mucho. Y bueno, ahora también está saliendo diferentes mentores y demás. Yo ahí analizaría bien quién es el que te está dando esa información, cómo te sí. la dan, porque parece que ahora todos somos expertos de todo, todos queremos vender cursos, todos queremos hacer la venta rápida y creo que hay que analizar bien a quién le estamos dando nuestro dinero y si verdaderamente nos va a ayudar con lo que queremos enfocarnos.
Qué bueno, qué bueno. Pasando ahí un poco de sección, ¿vale? Ya hemos visto, le hemos intentado dar esas soluciones o esa ayuda. La pregunta se me hace, ¿tienes ya tu centro de entrenamiento consolidado? Ahí ya lo tienes funcionando perfectamente. ¿Sigues viendo la manera de conseguir avanzar en la parte más de negocio? ¿Te has consolidado y has trabajado muchísimo como entrenador? ¿Cómo has llegado hasta aquí, Miguel? Pues mi trayectoria ha sido un poco viendo un poco a los compañeros cómo están en su sitio y cómo he llegado yo, es Ujú. muy diferente a cómo lo han hecho un poco los demás. Para yo tener mi centro, previamente tuve tres aperturas previas. Vale. La primera fue en Sano de Úbeda, donde salí de la Recién carrera. titulado, ahí está. Salí de la carrera, me ofrecieron ser director técnico allí. Yo no estaba preparado para ese puesto, pero bueno, había dos opciones. O lo rechazo o me estoy preguntando qué habría sido de mí toda la vida Claro. si rechazo eso o aceptar lo que fue lo que hice. Cuando lo acepté, pues me encontré en un pueblo, en una población donde el servicio no existía, el entrenamiento personal y Ujú. los grupos era todavía algo que parecía que era de Madrid, Barcelona y tal. Y la verdad que a la gente, pues le chocaba un poco este tipo de servicio. Además, era un entrenador que no era de allí, por lo tanto, no tenía nadie referencia de cómo iba a ser el servicio y yo noté como que la gente lo pilló con un poco de miedo al principio, pero bueno, la verdad es que al final duré allí, trabajé un año, súper agradecido con mi antiguo jefe, con los Ujú. antiguos inversores de este centro y me dio el aprendizaje de saber abrir mi primer negocio, porque al final me encargué yo de toda la gestión, de cómo tratar a los clientes, un bagaje que bueno, que Que muy, muy además, bien. sin mucha formación o experiencia previa, Nada. fue te tiran a la piscina y Ensayo-error, a, ensayo-error máximo a sobrevivir. y bueno, a nivel mental te hace más fuerte, pero Sí. también te genera una serie de problemas que yo al final tenía mucha ansiedad allí en la Mm. ciudad en la que estaba. Luego dejé el trabajo en Úbeda, por lo que estoy hablando de la ansiedad que me dio tal, y tomé la decisión de parar un poco y de reflexionar sobre qué quería hacer. Y bueno, me volvieron a llamar de Jaén, que sí que era una Jaén es una ciudad que está a 10 kilómetros de mi pueblo, donde bueno, ya tenía cerca a mi familia, mi pareja, mi hermano, mi amigo, y la verdad que la propuesta me gustó mucho. El formato de centro era un poco diferente porque contábamos ya, éramos dos entrenadores, no era yo solo gestionando los dos, me gustó un poco pues eso, la energía que había. Y bueno, pasé a ser trabajador, director técnico también, con una serie de condiciones que me gustaron, la acepté, y igual, partíamos de un formato que era un centro totalmente nuevo, cero clientes, no sabíamos cómo íbamos a ir. Entonces, yo, en base a la experiencia que había adquirido, hablé con mi jefe y le propuse que no me diera de alta 40 horas o jornada completa de primera hora. Le dije, vamos a Vale. empezar despacio, 20 horas, tú te vas manejando, vamos organizando, porque al final yo empatizo mucho también con la persona que quiere abrir un negocio. Que además es una de las cosas que has dicho antes, el hecho de que tú como trabajador también empatices y veles por el Sí, mejor funcionamiento de ese centro, aunque en un sí, momento determinado compita con tus propios intereses y decir, oye, yo lo eso que es, quiero aquí es jornada completa, me hace más eso es. condiciones, pero yo creo que cuando ambos os Mm. preocupáis uno por el otro, al final avanzáis más. Sí, luego el centro pues fue rodando, la verdad que está situado en una zona de Jaén muy buena, el perfil de gente que no venía era muy similar al que tengo yo actualmente y bueno, en base a eso, pues igual fui adquiriendo información. Sí que es cierto que en los centros sanos como que no hay un avatar muy muy definido o Ujú. no se rechaza, no es que se rechace, sino que no se le dice que no es el centro ideal para ciertas Sí. personas. Yo, por ejemplo, eso sí que es verdad que lo he dejado como muy claro y quiero que siga siendo así porque es como me siento cómodo Sí, al trabajando. final, Sí, Sano, por lo que entiendo en este sentido, es un poquito más abierto a ese perfil de y cliente eso es. y vosotros lo habéis acotado para el propio Eso es, funcionamiento y y también está quizá por las dimensiones. perfectamente respetable, Claro. entonces, pues, lo veo bien. Y bueno, igual, una dinámica de cero clientes, lo arrancamos, funcionó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, viene una situación personal de que me tengo que subir a Madrid, dejo el trabajo, allí no conozco a nadie, nada más que mi pareja y algún amigo y poco más. Me subo a Madrid, los 4 primeros meses hago como un estudio de a dónde quiero trabajar. En ese estudio yo ahí ya tenía bastante formación y bastante Sí, el trayectoria trabajo, también. claro, la experiencia que tenía de director técnico en dos centros. Además estaba ayudando a Javi Vizcaíno, que es amigo mío, tiene una Ujú. clínica de fisioterapia en mi pueblo, y le estaba ayudando con el servicio de readaptación también. Pues al final tenía un bagaje bastante potente. Y lo que ofrecía la clínica básicamente era que en los espacios que no estaban aprovechando o que no estaban utilizando, yo me quedaba como esa sala, la equipaba bajo mi inversión. Yo era autónomo dependiente o un formato de contratación que conveniéramos Sí. los dos y bajo un formato de cero riesgo para ellos,
pues empezáramos a trabajar y la verdad que Clínica Capón fue la que apostó por este proyecto, que yo le estoy muy agradecido a Juan Muro, que fue fisio en ese momento del Real Madrid y de la selección Ujú. española, que sin conocerme de nada dijo, venga, apostamos por ti y vamos a ver cómo va funcionando y hasta ahora donde estoy. Gracias a Bueno, toda esta experiencia, pues tengo el centro que tengo te iba a y montarlo. muy agradecido. Sí, La sí. verdad que para mí, por eso es una de las figuras clave en la formación de Igual Activa, que nos venga en la parte de emprendimiento, la parte de salida al mercado laboral, porque no solamente has pasado por todas esas diferentes fases, sino que siempre con una mentalidad que en la que conmigo resuena mucho, que es cómo yo puedo salir lo mejor beneficiado posible, pero ayudando a la empresa a la que esté. Es Sí, decir, y esa balanza que la has conseguido mantener durante todo este tiempo, creo que te hace poder abarcar muchas cosas y que la gente también siga apostando por ti. totalmente. Comentarte ya casi para terminar, un consejo para Wall Activa, un consejo para mí como coordinador o para los alumnos que están estudiando ahora mismo en la Universidad de Almería, ¿qué nos dirías Pues de cara a como futuro? consejo al programa es que continúe porque es un programa que es puntero a nivel nacional. Creo que ha dado en el clavo de lo que necesita un alumno que está en la fase última de su etapa formativa. Creo que esto no lo ofrece nadie, ni siquiera empresas tienen capacidad de dar este tipo como de beca para que personas se vayan formando con ellos. Y creo que el trabajo que estáis haciendo aquí, tanto para que ellos se formen, que conozcan cómo es trabajar con gente real, con diferentes casuísticas, creo que es fundamental. Y bueno, como consejo a ti, que tengas más tiempo libre para los amigos, que muchas veces te veo con una saturación Hasta arriba. de la leche y que te descargues, sobre todo para que vaya mejorando a nivel interno tu Qué capacidad y bueno. tus habilidades que te van a venir muy, muy bien. Totalmente, pues me quedo con ese consejo porque al final muchas veces yo soy de desbalancear las cosas hasta que consiga estabilizarse algo y ya volver otra vez a cogerle ritmo. Pero hay que buscar siempre ese Sí, equilibrio hay que buscarlo. profesional y personal. Sí, sí. Pues Miguel, muchísimas gracias. A Esperamos vosotros. que también esto, sobre todo, gracias tanto para que pongamos en valor lo que estáis haciendo en este caso en T-Balance, toda la trayectoria que has hecho y también que le demos luz a esos alumnos que terminan la universidad y que dicen, vale, me quiero dedicar a este sector que está en auge, el entrenamiento para la salud, pero muchas veces se quedan sin referentes, sin sitio donde pueden hacer las cosas, así que esperamos que ahí a esos alumnos los hayamos ayudado. Ojalá. Muchas gracias, Miguel. A vosotros.